Actualmente, las redes sociales no solo se quedan en canales de comunicación y entretenimiento. Hoy día son plataformas que llegan incluso a competir con motores de búsqueda como Google. Un ejemplo de ello es TikTok, una plataforma social que cada vez tiene más impacto no solo en la manera en que las personas buscan información, sino también en cómo se entiende la venta para las empresas. Cada vez hay más actualizaciones en el ecosistema digital. Aparecen nuevas aristas que son necesarias incluir dentro de las estrategias de comunicación de una organización. Por eso es necesario combatir la idea de que manejar las redes sociales es una tarea sencilla, porque detrás de esto hay un despliegue de conocimiento en diferentes áreas que terminan influyendo en el cumplimiento de los objetivos de una organización. Por eso son tantos los cambios que hoy día nos preguntamos. Por ejemplo, ¿algún día lograremos entender las redes sociales al 100%? Bienvenidos a Educast. Soy Álvaro Andrés Torres y el día de hoy hablaremos sobre todo este tema. Y para hacerlo nos hace compañía el día de hoy el profesional Manuel Caro. Él es experto en marketing digital y es consultor también en inteligencia artificial. Profesor, muy buenos días. Alvarito, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de que pueda ser partícipe de un capítulo más aquí en Educast, en nuestro podcast de educación continua de la Universidad del Bosque. Y bueno, queremos empezar precisamente por eso que tú eres experto. Estamos hablando de inteligencia artificial y marketing digital. Hoy día vemos que todo se está basando en inteligencia artificial, desde el trabajo que hacen los profesionales en las universidades, pero lo que presentan nuevas propuestas en una organización los colaboradores. Entonces queremos saber cómo esto ha impactado. Hablemos recientemente, un año para acá, porque vemos que todos los días la inteligencia artificial, qué cantidad de cambios los que tiene. Entonces, ¿cómo está esto cambiando hoy día? ¿Cómo está impactando en las organizaciones? Déjame hacer una pequeña introducción porque vale la pena hacerla en el sentido que de inteligencia artificial el mundo no viene hablando hace un año, 2 años, ni siquiera 10 años. La primera vez que se pusieron de acuerdo los científicos a poner el término y cuando se bautizó inteligencia artificial fue en 1953, 10 años después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y todo a raíz de estos desarrollos acelerados de esa época. ¿Ustedes se acuerdan de la película esta, El Código Enigma, de Alan Turing y todas esas cosas? Alan Turing, un pionero, él dijo, si yo logré hacer esto con tuercas y tornillos, ¿cómo será cuando los transistores evolucionen mucho más rápido? E incluso él dejó unas preguntas que los humanos deberíamos cuestionarnos sobre qué pasaría. Háganle esa pregunta a una máquina que empiece a pensar. Y eso se llama el test de Turing. Y dice, si a una máquina le contesta y pasa ese test, ya está pensando. Hace 3 semanas, hoy estamos finalizando febrero, hace 3 semanas, la última versión del ChatGPT superó el test de Turing. Entonces hay unas cosas que avanzan a una velocidad exponencial. Ya superó al humano en su capacidad todo lo que podemos pensar. Ya está razonando. Es lo que se podría decir, está razonando como un ser humano. ¿Y eso es un motivo de miedo o de satisfacción para lo que se pueda venir? Para los científicos es de satisfacción, pero para la humanidad es de advertencia. Es una buena advertencia, porque hay que entender y poner y ubicar a la inteligencia artificial en su debido lugar. No hay que darle tanta importancia como nos la estamos vendiendo, porque yo soy de ese mea culpa, de esa parte, pero tampoco hay que no darle la importancia, ¿sí? Como pormenorizarla. Es una gran herramienta, pero como tal es una herramienta. Y que hay que saber muy bien cómo manejarla. Cuándo usarla. Yo hago la analogía con la decoración de un cuarto. Tú necesitas atender bien a tus invitados y dices, voy a colgar unos adornos, un cuadro, una foto de la familia. Y se da cuenta uno que toca clavar una puntilla. Y va uno a la ferretería y empieza y se encuentra con una colección de martillos. ¿Cuál martillo usar? Pero ¿cuál es el propósito? Atender a la visita. Ni siquiera es el martillo, ni la puntilla, ni el mismo cuadro. Entonces, como tal, le digo a las empresas, conservemos en mente cuál es el propósito de nuestro negocio, hacia dónde apuntamos. Obviamente sobrevivencia en los negocios, por qué lado, y eso es lo más importante. Después uno consigue a expertos que le digan, use mejor este martillo, use mejor este puntilla, y ahí viene que venimos a usar estas inteligencias artificiales, pero no hay que darle mayor
protagonismo al susto, pero tampoco ignorarla. Entonces, digamos que ese auge que estamos escuchando desde octubre del 2022, que fue cuando se liberó el ChatGPT 3.5, y de ahí en adelante vino una carrera que, imagínate, tan solo el año pasado se liberaron más de 1.500 herramientas de inteligencia artificial. ¿A qué horas uno se las aprende todas? No. Pero es saber qué necesito, cuál es mi propósito, e investigar a ver qué hay por ahí que pueda aplicar. Ese es, digamos que mi consejo hoy en día es: existen, instrúyete, escucha y prueba. No te paralices. E indudablemente tiene que hacer parte de una organización todas estas herramientas, porque hoy día, o sea, sí o sí, ya uno no puede decir, no, es que de pronto le temo o de pronto no la sé manejar. No, sí o sí, tengo que mirar ya cómo. Hay que hacerlo. El cerebro, y los psicólogos definen una condición del cerebro que denominan análisis por parálisis. No es una enfermedad, pero es una condición de todo el cerebro humano, que cuando recibimos mucha información en corto tiempo nos quedamos quietos. Y miren qué nos pasa, porque no sé si a ti te ha pasado, Álvaro, que tú llegas y estás usando ¿qué herramienta asistente general usas? El ChatGPT. ChatGPT, que es la más común, exacto. No sé si has llegado a una reunión social y hablas del ChatGPT como por decir, oiga, tal cosa. Yo lo manejo, o hace tal cosa. Y siempre va a salir otro, no, pero es que tal cosa, que el Gemini y el Copilot. Y hay uno que hace, se paraliza y se queda callado porque dice el otro sabe más. Sí, y uno se queda quieto. Al cerebro le pasa eso. Y estamos con tanto auge de noticias y todas esas cosas que los cerebros importantes, que son los tomadores de decisión en las empresas, se están quedando quietos. Porque nos acostumbramos a esperar la versión definitiva. Pero es que esto va a 3.5, 4, 0, 1, 2, 3 y esto. Y también pasa que entonces no se quedan quietos, sino lo empiezan a implementar, pero sin hacer un conocimiento como previo, sin un estudio previo, sino listo, lancémonos y lo que salga y como salga. Y uno, ahí es donde muchas veces ven redes sociales que uno dice, esto es de verdad o esto es de mentiras, pero este personaje sí, pero este personaje no. Entonces ahí quiero involucrar también un poquitico ya el tema de las redes sociales, de lo que uno ve, las marcas, lo que hoy día promocionan, lo que patrocinan, bueno, publican y demás. ¿Hasta qué punto yo creo que es verdad y que no? ¿A qué le como cuento? Entendamos una cosa de las redes sociales. Las redes sociales como un producto de unas empresas que lo mantienen ahí. Bueno, devolvamos también un poquito en el pasado. No hay ninguna red social que haya sido creada por una empresa con el propósito de dar plata. Todas las redes sociales exitosas han salido de un garaje de unos muchachos que empezaron a experimentar, y entonces hace 21, espérate, ya le digo, eso fue en el 2004, 21 años. Pues unos muchachos ahí, venga, hagamos una pues como para caernos bien entre nosotros y para levantar chicas, porque éramos muy nerds. Entonces inventaron una cosa que hackeó las fotos se volviera popular. Para ser popular, hackeó las fotos de la base de información de una universidad que se llama Harvard, y entonces hackeó las fotos y se inventó una cosa que después fue muy exitosa en los 2010, que era una página que se llamaba Sexy or Not. Si eres sexy o no, y entonces uno hacia la izquierda no le parecía sexy, a la derecha le parecía sexy. Eso es el abuelito de Tinder. Okay. Y eso fue chévere, todo el mundo, ¿y quién hizo esto? Y a partir de eso el tipo dijo, hagamos el anuario. Y entonces se inventó de Facebook, y en el 2004 sacaron Facebook. Y interesante, no conocía esa historia de Facebook. Era más o menos un tema de amigos, y estaba el nerd, y al nerd se avispó y los dejó a los otros por fuera. Y lo volvió tremendo negocio. Lo volvió tremendo negocio. Pero así surgieron todas las famosas, las que hoy usamos, TikTok, todas esas. Pero de ahí lo que hablábamos hace un momento, listo, surgen esas redes sociales. Ahora, yo como organización, bueno, no lo voy a hablar a título personal, pero cómo las organizaciones pueden controlar todo ese contenido, porque entonces yo tengo mi marca, tengo mi community que está dedicado a controlar la información, pero empieza a llegar de todo lado información, a publicar de todo, empiezan a coger mi marca, empieza la inteligencia artificial, lo que hablábamos, a entrar en juego. Entonces yo digo, hey, están usando la marca para precisamente de pronto hablar cosas que no son beneficiosas para el nombre y la reputación. El tema es, y de nuevo retomo tu pregunta, ¿cómo entender, o tu introducción, cómo entender las redes sociales? Exacto. Y ahí es una parte clave. Yo, digamos que aquí ya me voy con mi primer aprendizaje para decirle a las empresas a las que asesoro, porque a veces a uno se le olvida. Entonces termino que el posteo, que los likes, que todas esas cosas, y eso. Porque se basan en eso. Entonces hice un post, entonces ¿cuántos likes y de cuántos de esos me llegaron a comprar?
Entendamos y que eso no es. el negocio de las redes sociales como negocio, como red social o como Facebook o como Meta que tengo Facebook, mi negocio es mantener gente ahí volviendo, que vayan, vengan y se queden el mayor tiempo posible, al estilo de los centros comerciales. Yo siempre hago el paralelo de las redes sociales con un centro comercial. Al centro comercial no le importa si Bossi, Adax, lo que sea, vende o no vende, si entran al cine, le importa un... No le importa. A él lo que le interesa es que haya gente en los pasillos. Y con esa gente en los pasillos es que atrae a las marcas para que estén acá. Eso hace un centro comercial. Un local. Eso Facebook hace lo mismo, TikTok hace lo mismo. Entonces, el propósito de las redes sociales es enviciarnos. ¿Y cómo generan? Hay una palabra mágica para ese vicio. Es entretenimiento. Entonces, nos tienen que mantener entretenidos. Y el entretenimiento es de diferentes formas. Si tú estás con un TikTok, es unos videos ahí, una cantidad de información para la gente, los jóvenes de ahora, que tuvo información por todo lado. Y si tú ves el pantallazo de TikTok, es enceguecedor de mucha información. Tú ves un Instagram, es el mundo perfecto. Ahí no hay gente fea, no hay gente recién levantada, no hay gente despeinada. O si se despeinan bonito. Con estilo. Con estilo. En Facebook es en los sentimientos. Entonces ahí está toda la gente y las causas y todas esas cosas. Entonces, ese es el entretenimiento. ¿Qué es lo contrario de entretenimiento? Aburrimiento. Entonces, bueno, me faltó mi red más importante, LinkedIn. LinkedIn es con conocimiento. Te entretienen con conocimiento válido para tu profesión. Entonces, lo contrario es aburrimiento. Esa red la han enfocado mucho también para las personas que dicen, estoy buscando puesto, ¿y qué hago? Pero es que eso fue en el... Y ese no es, ese fue hace 20 años. Actual. Cuando Facebook es una red de las dinosaurias de que se existe, fue fundada en 2001. Y del 2001 al 2004, solo 3 años, del 2001 al 2008, estuvo enfocada en la red de hojas de vida. Pero cuando se despega Facebook en el 2008, que todos empezamos a tener perfiles en el 2007, 2008, sí. LinkedIn dijo, no me puedo quedar atrás. Hizo una reestructuración de su motivo y de su objetivo, del enfoque, y se reinventó a hacer la red de los contactos de negocios, del networking. Networking para conseguir trabajo o para conseguir negocios. Y hizo otra cosa mágica técnica, le entregó toda su base de datos a Google. Oiga, todo lo que yo tengo, vaya, rastréelo. Entonces, como tal, esos algoritmos, lo que pretenden hoy en día, bueno... Cuando uno dice la inteligencia artificial, estamos escuchando hace 2 años. No, las redes sociales tienen esos famosos algoritmos. Cuando uno ve a esos gurús por ahí. Aprovechemos eso, expliquemos qué es un algoritmo para el que no conoce eso. Los algoritmos es la inteligencia artificial. Es que son términos que usan los gurús para vender o para que lo vean más vistas y más likes. Entonces dicen, hackeemos el algoritmo. No. Yo le digo a los empresarios, no se estresen por eso. Entendamos la inteligencia artificial que hay detrás. ¿Y cuál es el propósito de ellos? Lo que les decía, enviciarnos, que vuelvan, con entretenimiento. Entonces, lo contrario es aburrimiento. Entonces, un contenido, por ejemplo, en LinkedIn, que no sea así, que la gente no le llame la atención. Entonces, LinkedIn. ¿Cuál consejo le doy a las marcas? Tú estás ¿y en qué red social estar? Una cosa es... Como consumidores estamos en redes sociales, entonces las marcas no pueden evadir no estar, pero hay que saber primero en cuál red social estar, y es la primera en donde mi cliente esté ahí en modo búsqueda de soluciones que yo le pueda ofrecer. ¿Sí? Puede ser que yo esté buscando comida, restaurantes, pues me voy para Instagram. Puede ser que yo esté buscando a alguien que me ayude porque estoy pasándola muy mal, me voy para Facebook. Puede alguien que esté usando, necesito alguien que me dé consejitos rápidos, me voy para TikTok. Cada red social tiene como... Bueno, y no solamente en el tema de emociones, sino también como en el contexto, en la edad y todo, también se va para cada red social, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de cada red social, estaríamos hablando, este es el público más o menos para cada una. Sí, TikTok es los más jóvenes. Instagram son los porque ese es el enfoque que también cada marca le da, pues, hey, me conviene estar aquí o allá. Claro. Y es etario por las edades y propósito. Entonces decíamos, los más jóvenes, TikTok, que está de moda. Sí. Los veinteañeros, los 25, 30, que son los centennials, los casi millennials. Los casi millennials, exactamente, van para millennials, están en Instagram.
Hay una mezcla entre Instagram y, por ejemplo, un Amazon, que ahí en Amazon la gente está buscando cosas, está encontrando soluciones. Pero una red como Amazon se considera como una red social. Pero funciona como una red social cuando a ti te da recomendaciones. Porque uno lo ve como un portal de compras. Claro, pero a ti te da recomendaciones, te dice otros usuarios tal cosa y las votaciones. Todo eso es user experience de una red social. Que ahí entra un Mercado Libre, ese tipo, entran igualmente. Entonces uno mira y dice, es que esto lo compraron tantas personas y lo compraron tales personas. Entonces usa elementos de redes sociales para funcionar. Entonces, esa persona como consumidor de Amazon luego le van a llegar referencias de lo mismo, de recomendaciones. Sí. Entonces ese es el algoritmo. Ahí vienen los algoritmos, ahí vienen las inteligencias artificiales. Entonces, decir que voy a ignorar las redes sociales como empresa porque ahí mi marca se pierde, no es conveniente, porque todo está funcionando por comunidades. Y aquí yo diría un mensaje mucho más fuerte. Lo importante no son los likes, lo importante no son las vistas ni los seguidores. Lo importante de hacer community management, que es la verdadera tarea, no es postear. Lo importante es buscar que esa comunidad de seguidores interactúe contigo y estimular la interacción. Porque en la medida en que más gente vea que otros están interactuando con esta marca, la gente se anima a participar y a comprar. Entonces, el community management, las labores que se hacen sobre una red social es estimular que la gente participe. Pero entonces, ¿cómo una organización puede medir que sí está siendo efectiva su red social? Porque si no se trata de likes y tenemos interacción, entonces todo CEO en una organización dice, y las ventas. Entonces, si publiqué y le metí tanta plata a la red social, pero ¿cómo estoy viendo ese retorno? Respetabilísimo, porque ese debe ser el propósito, lo decíamos al principio de la conversación. Aquí está en este mundo pues para sobrevivir. Pero hay que saberlo conectar con las métricas o con las acciones de las redes sociales. Y la más importante es el engagement. Es una palabra gringa y tiene muchas traducciones. Para quienes no soy. No tiene una única. En inglés, el inglés con el diccionario, engagement es compromiso. Entonces tú te vas a casar, estás engaged con una novia. Pero engagement también es participación. Podríamos llamarlo como fidelizar. No, se va por el lado de entre participación, compromiso y entrega. Sí, como que que haga parte de mi comunidad. Pero parte activa. Okay. Parte activa. Entonces, el engagement en redes sociales es el nivel de participación de la comunidad contigo como empresa a través de ¿qué? De los contenidos. El punto de conexión son los contenidos. Pero retomo, ¿cómo se le presenta a un CEO, por ejemplo, uno decirle, hey, listo, me han llegado muchos comentarios y no solamente son likes, entonces, y lo repostearon, y él me dice, pero en la plática. Entonces uno como marketero le dice, tiene que dejarme ver sus números para yo poder encontrar una correlación de que cuando se incrementa, antes y un después. Tal cual. Cuando se incrementa el engage, usted está vendiendo más zapatos. Y no solamente zapatos, vendió más de tacón rojo y yo estaba hablando de tacones rojos. Entonces ya le hago una correlación entre más charlas de tacones rojos y usted está vendiendo tacones rojos. Pero como marketero responsable debo estar pendiente de los números de resultados y de las acciones aquí afuera, que muchas veces no dejan llegar hasta esos niveles al marketero, porque muchas veces el marketero es externo y se vende como marketero y solo le interesa vender likes. Entonces ese es mi consejo, por ejemplo, cuando le digo a mis alumnos o le digo a los colegas, actuemos con responsabilidad, entendamos del negocio antes de ponernos a hablar de likes, entendamos el objetivo del cliente y de lo que tiene alrededor. Y ahí dices algo clave que es entendamos el negocio. Entonces ahora lo voy a llevar por el lado de los emprendedores. Cuando llega un emprendedor y dice, listo, tengo la idea y para mí es la excelente, mejor, la última Coca-Cola del desierto. ¿Cómo voy a hacer ahora, literalmente, para aprovechar todas estas redes sociales con un producto nuevo? No tengo trayectoria, no tengo nada, pero es que mi idea es la locura. Yo también les tengo su palabra de esperanza y no es para palmaditas en la espalda, sino pataditas como Jorge Barón. Es que las redes sociales y en términos generales todo lo digital, porque hay que llevarlo un poquito más allá. Esto no es solo de un solo canal. Las redes sociales es uno de tantos canales digitales. Pero entonces los medios digitales como tal, una concepción omnicanal, una concepción integral, es la gran oportunidad, la palabra gringa tampoco, bueno, no hay, igualador, es la palabra gringa es equalizer. Sí, porque eso tienen todos los que trabajan en redes sociales, todo es SEO, no sé qué, Spanglish, exacto. Entonces, la papa en la boca. Tenemos que manejar esa terminología. Entonces, el gran ecualizador de los negocios hoy en día es en medios digitales. Yo digo, Coca-Cola tiene es Coca-Cola.
Pero tiene igual chance Bicola, Chiquicola, Coca-Cola. Todos tenemos igual oportunidad de llegarle a ese corazón de ese cliente si lo sabemos usar y encontrar nuestros nichos y encontrar nuestros caminos propios. Si hablamos de esa marca de bebida gaseosa que mencionaste ahorita, que todos conocemos y que es muy popular, sabemos que no apelan necesariamente al sabor, sino a la emoción dentro del mensaje. A la emoción. Y hay una palabra que ellos tienen su propósito hace 30 años de apropiarse de la palabra felicidad. Ellos cuando... Tú tomas esto, te haces feliz. Cuando incluso en su tema técnico, o sea, a nivel técnico, nerd de digital, es que ellos quieren que cuando alguien escriba felicidad en Google aparezcan ellos de primeros, sin pagar nada de pauta. Eso es lo que conocemos como las keywords y todo. Y el posicionamiento orgánico, el SEO. Que ahorita vamos para allá, pero terminemos esta idea. Entonces, al emprendedor, ¿qué le digo? Ahí el camino. O sea, no se desanime que ya le lleva años luz esa gran marca o el otro quien se inspiró o su anterior jefe que usted vino y le encontró, o sea, encontró una cosa diferente. No se desanime. Empiece a caminar. No le pase lo de parálisis por análisis. Muévase. Empiece a encontrar su propio nicho. Trabájele a ese nicho. ¿Y dónde lo va a encontrar? En redes sociales. ¿Y cómo lo va a encontrar? Buscando al grupo. Siempre se busca al grupo y se va a encontrar. Siempre va a haber un grupito de esas personas que usted le va a vender. Sí. A partir de ese primer grupito van a empezar a como ondas y se contagian y van a llegar otros. Entonces siempre es encontrar tu propio público principal y con ese tus números no deben ser tan... Es que ya al emprendedor es que quieren que todo sea de afán. Y todo ya, y además los mismos digitales, los mismos gurús están vendiendo esto facilísimo y le metemos y le vamos los famosos términos de growth. Y el growth, yo tengo una peleita con ese término de growth que en marketing es crecer rapidísimo, vender rapidísimo y que la fórmula mágica no hay. No, entonces yo le digo a los emprendedores, acuérdense que los abuelos cuando montaban un restaurante, una cafetería, una zapatería siempre decían, mijo, esto está dando por allá, al año empieza a dar. Tener paciencia y esta vaina no es de... Todo es un paso a paso. Entonces hay que darle calma, hay que hacerlo con paciencia. Entonces si te vas a meter, pues primero como hace el pueblo judío cuando entra en crisis. Cuando una familia entra en crisis, y eso viene desde la época de la Biblia, pero lo aplican toda la vida. Cuando uno entra en crisis, esto lo que hacen primero es aprovisionarse de mucha comida. O sea, tener comida y reserva de comida para encerrarse. ¿Usted se acuerda cuando las 7 plagas de Egipto? Sí. Y que les dijo, enciérrese y marquen la besta con sangre y usted a quién se encierra. Dice que son 7 días, pero pueden pasar 7 meses. Ese aprendizaje de los judíos es interesante porque si tú vas a emprender, guarde comida y aguante. O sea, esto es de aguantar. De tener paciencia y de recoger luego los frutos. Bueno, y para ir concluyendo, Manuel, ahorita mencionabas un tema de la parte orgánica, SEO. ¿Qué es eso? Es un concepto que existe desde hace mucho tiempo y cuando vino Google desde hace 24 años, pues también él vive de eso. El posicionamiento orgánico en páginas de búsqueda. Que eso también implica meterme una platica, ¿o no? Ya les hago una pruebita. Ahorita voy a aprovechar el podcast para que hagan todos una prueba ahí desde sus casas, hogares, carros. Bueno, no carros porque van manejando, pero ahorita les hago una pruebita. El SEO sí significa dinero, pero el SEO, los resultados se dan a largo plazo. Entonces es el dinero para pagar agua, luz, teléfono, arriendo, para poder hacer cosas periódicas orgánicamente, quiere decir con contenidos nada patrocinado, nada pago, pero todo orientado con unos términos claves que estén alineados con tu negocio, a que esos contenidos que distribuyes en redes sociales, página web, correos, todos como que confluyan al mismo lado, que si están hablando de este tema y todos terminen en tu página web o en donde tú quieras que lleguen, donde está tu negocio. Eso es el SEO, pero técnicamente es aparecer en primeros lugares de los resultados de búsqueda, porque Google logró que mi marca esté posicionada dentro de los primeros lugares cuando alguien la busque. Que la primera acción que hacemos toda la humanidad que tenemos acceso a internet es que cuando tenemos una necesidad vamos a Google. Entonces estar en Google es importantísimo y a Google todavía le queda kilómetros. El año pasado en un evento internacional por ahí alguien dijo, no, es que Google ya se va a morir porque el ChatGPT, porque no sé qué. Yo, falta mucho. Perfecto. Bueno, Manuel, ha sido una experiencia
chévere conocer todos estos temas para quienes iniciamos en todo el tema de marketing digital, para emprendedores también sobre todo. Y bueno, tener en cuenta que es por eso que las empresas también y las personas que tienen sus negocios, llamémoslo de esta forma más casual, pues deben entender la importancia de usar estos elementos de marketing digital, inteligencia artificial y demás como aliados. Básicamente como aliados para el crecimiento, que desde ya tienen que comprender la importancia de por qué las redes sociales son importantes. ¿Y por qué? Porque básicamente son ese elemento que nos llega a todos los públicos. Y que nos conecta con el cliente. Y que nos conecta con el cliente. Manuel, muchísimas gracias por este espacio. Alvarito, muchísimas gracias a toda la comunidad de Educontinua, de la cual hago parte honrosamente y orgullosamente desde 2011, con nuestro diplomado de marketing digital y redes sociales. Es el más antiguo de Latinoamérica, 2011. Imagínense, muchachos. Y yo lo dirijo desde el 2016, pero lo he dictado en todas las oportunidades. Habéis visto cómo ha crecido. Y ahí estamos, lo hemos reinventado. Cada semestre le metemos diferentes módulos. Temas nuevos que van a la actualidad. Sí, con inteligencia artificial, con todo eso para que se animen a que ahí le estamos de parte de profesionales que venimos no de la academia pura, venimos de la calle, de haber hecho casos con marcas reales y compartimos esos aprendizajes ahí en el diplomado. Excelente, Manuel. Bueno, muchísimas gracias y a todos ustedes. Recuerden que estamos en la tercera temporada de Educast, el podcast de educación continua de la Universidad El Bosque. Y síganos en nuestras redes sociales como @uelbosque.educon. Allí encontrarán la información más actualizada en cursos y diplomados de la División de Educación Continua de la Universidad El Bosque. Yo soy Álvaro Andrés Torres y nos volvemos a encontrar en el siguiente capítulo de Educast.